¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. 82% de los venezolanos aprueba un diálogo efectivo entre el gobierno nacional y la oposición, mientras solo 33% piensa que el revocatorio se realizará este año 2016. ¿Cuáles son los escenarios con relación a un proceso revocatorio presidencial tan difícil y tan complejo? ¿Es posible llegar a la mesa de negociaciones? ¿Está descartada la confrontación violenta? Por otro lado, la Asamblea Nacional recién aprobó la reforma de la Ley de Telecomunicaciones. ¿De qué manera esta nueva ley protege a los medios, defiende a la opinión pública y garantiza la democratización de la comunicación? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional, secretario general de Primero Justicia, licenciado en Administración de Empresas, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Oscar. Un placer estar en tu programa y saludos a toda la gente que nos ve hasta ahora. Se avecinan tiempos complejos, difíciles, llenos de mucha incertidumbre. Próximamente se inicia la recolección de firmas para cumplir con los requisitos y acudir al referendo revocatorio. Quisiera que analizáramos los distintos escenarios. De producirse una suspensión de la recolección de firmas por parte del TES, por una decisión del Tribunal Supremo. Eso es un escenario. Otro escenario, se recogen las firmas, pero el referendo se pospone para el año próximo. Otro escenario, no se recogen las firmas por distintas condiciones, por condiciones difíciles para la recolección, es otro escenario. Y otro escenario sería que se produzcan esos días desbordamientos, protestas, que desborden la capacidad de la oposición para controlar, movilizar, orientar, dirigir la protesta pública. Me imagino que ustedes han evaluado todos esos escenarios. Me refiero fundamentalmente al día después. Sí, efectivamente. Yo creo que estás describiendo lo que es claramente una carrera de obstáculos que hemos tenido en Venezuela para poder hacer ejercicio de nuestro derecho constitucional de convocar un referéndum revocatorio a mitad de periodo. Pareciera que el gobierno, después de haberse jactado de querer ir a cada rato un proceso electoral porque contaban con un apoyo popular importante, hoy no quieren hablar en lo absoluto de procesos electorales. Y que llama la atención que Hugo Chávez llegó a contarse en un referéndum revocatorio, pero Nicolás Maduro se niega a hacer lo propio en un momento en el cual el país está viviendo una crisis social, económica y política muy grave que tiene un descontento popular muy alto y que puede generar, si no se le da un cauce democrático y electoral, situaciones de confrontación que no le convienen a nadie en Venezuela. ¿Qué pasa si el TSJ suspende? Ahí cuando decías eso sería ya... Es un escenario. Es un escenario que el gobierno yo creo que viene trabajando por el temor que le tienen a la movilización que se puede dar para el 20%, pero sería también ya como terminar de quitarse la careta democrática y ponerse pues su verdadero rostro, que es un rostro autoritario, hegemónico, que no permite la participación popular. Y ahí entraríamos en un escenario muy grave, Oscar, porque le está cerrando la única válvula de escape a la olla de presión en la que se ha convertido Venezuela, a los venezolanos, que es la participación en un proceso electoral. Cuando tú vas a cualquier barrio de Caracas, cuando vas a cualquier comunidad de Venezuela, la gente está esperando, dentro de su angustia, dentro de la indignación que sienten, la humillación de tener que hacer larguísimas colas para comprar alimentos o no conseguir medicina, está esperando que el referéndum revocatorio se pueda dar para con su voto decidir el futuro del país. Y eso yo creo que es lo mejor que le puede pasar al gobierno, es lo mejor que le puede pasar a los venezolanos, es lo mejor que le puede pasar al país, que toda esta confrontación que ha habido, todo este descontento popular pueda tener un cauce electoral. Ahora bien, una medida de este tipo nos pone en una situación
dramática tanto nacional como internacionalmente. En los últimos días hemos visto no solamente 30 cancilleres, sino desde el secretario general de las Naciones Unidas hasta presidentes importantes como el de Brasil y Argentina. ¿Qué quería en este caso? Presionar, acentuar la presión internacional. Yo creo que nosotros tendríamos que ejercer, y lo estamos haciendo ahorita, todas las alertas nacionales e internacionales sobre lo que puede significar un golpe a la Constitución que impida que este proceso que nosotros hemos ido llevando, a pesar de los obstáculos que nos ha puesto el Consejo Nacional Electoral de una forma muy exitosa, pues que terminaría siendo un golpe de Estado que no puede ser admitido y que en todo caso va a tener una reacción popular de expresión en la calle para que podamos terminar en un proceso democrático, que es al final lo que yo creo que tiene que definir los cambios en el país, la decisión popular. Que siguiéramos analizando estos escenarios, pero una vez que regresemos de los comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba sobre los escenarios. ¿Cómo gestionar, si llegase a producirse, cómo gestionar la protesta para que no se escape de las manos de la oposición? Es más, si no hubiese protesta también, ¿cómo gestionar la falta de movilización? Mira, yo creo que en todo caso es una responsabilidad principalísima del gobierno, es una responsabilidad de quienes tienen a su cargo las instituciones del país, evitar que la confrontación que hoy tiene Venezuela pueda terminar en hechos de violencia o de confrontación que no son buenos para nadie. No son la buenos para el oposición país. rechaza totalmente la violencia. Absolutamente, pero también creemos que hay una violencia institucional del gobierno cuando se le impide a la gente poder expresarse libremente. Todos los electores tenemos derecho a convocar el referéndum revocatorio si lo queremos hacer. Y lo que no puede ocurrir es que un horario impuesto por el Consejo Nacional Electoral o un número de máquinas reducido o un sitio lejano a donde yo pueda hacerlo me impidan que yo pueda expresar mi opinión. Entonces ha habido como un ataque sistemático por parte del gobierno a través del Consejo Nacional Electoral de impedir que la gente pueda libremente expresar su opinión. Los despedidos de la administración pública por haber firmado en el 1%, la campaña que tiene el gobierno para hacerle ver a los venezolanos que el referéndum revocatorio no es posible hacerlo, genera por supuesto una angustia en el venezolano que siente por su arraigo democrático que el voto puede ayudarlo a cambiar la realidad que estamos viviendo los venezolanos. Por tanto, yo creo que gestionar una crisis de este tipo no es una responsabilidad exclusiva de la Unidad Democrática ni de la oposición. Yo creo que es una responsabilidad muy grande del gobierno también, porque al final, cuando tú le cierras todos los caminos democráticos al país, estás haciendo que la gente busque cualquier rendija para poderse expresar. Y ahí es cuando empiezan los desbordamientos. Y yo creo que más bien nosotros hemos hecho un aporte. Hasta ahora no ha habido desbordamientos significativos. A eso iba, La Oscar. gente está apostando a la paz, a la estabilidad. Yo creo que nosotros hemos hecho un aporte muy importante a que el país no se haya desbordado este año, porque hemos abierto una ruta democrática y electoral que está establecida en la Constitución, que es el referéndum revocatorio. Por eso a mí me causa mucha gracia. ¿Qué hacer si no hay referéndum? Me causa mucha gracia cuando el gobierno nos llama que estamos conspirando o golpistas, cuando quienes hemos abierto una ruta en la cual el país se ha esperanzado y por el que ha creído como una herramienta de cambio positivo, electoral y pacífico, es yo creo lo mejor que nos ha pasado a los venezolanos para evitar que una confrontación violenta termine hasta cobrando los factores vidas radicales humanas dentro de la oposición que siempre han apostado al caos, a las rupturas, a las salidas violentas, están bajo control, se han incorporado a la estrategia compartida de la oposición. Mira, yo creo que hay una conducción muy seria en la Unidad Democrática. Creo que la conducción de los principales partidos de la unidad ha hecho que se actúe con mucha racionalidad, con mucha madurez, con comprensión del momento histórico que estamos viviendo, sin claudicar en ninguna de nuestras ideas, sin renunciar a que el referéndum revocatorio se pueda llevar a cabo este año, pero entendiendo que este camino que está lleno de obstáculos puestos por el gobierno es un camino de mucho sacrificio, pero es el camino más seguro. A veces hay quienes han querido imponer caminos que son como
como cortoplacistas o como querer cambios inmediatos que lo que generan es más bien mucha frustración, generan un daño al país en términos generales y lo peor de todo, genera que este modelo económico se haya mantenido durante tanto tiempo y este sistema de gobierno. Yo creo que nosotros hoy estamos encaminados a que un cambio se pueda dar. Yo no tengo la menor duda. ¿Qué garantías tienen los adversarios de la oposición? ¿Qué garantías tiene el chavismo de que puedan sobrevivir, continuar y convertirse en una alternativa también? Porque la oposición habla de salida, de ruptura, desplazamiento, cambio, pero poco se habla de alternancia, cohabitación, convivencia, garantías. Bueno, yo creo que poco se habla de eso, Oscar, porque el gobierno no ha tenido dentro de su manejo semántico ninguna de esas palabras durante todos estos años. Se puede producir un diálogo, una mesa de negociación para garantizar la sobrevivencia y continuidad. Es evidente que el diálogo tiene que existir, pero el diálogo no puede ser para tratar de evitar que los venezolanos puedan expresarse en una cuestión que es absolutamente constitucional y que no entra dentro de ningún tipo de negociación ni de interpretaciones. La Constitución es la Constitución. La Constitución establece que el referéndum revocatorio debe ser a mitad de periodo. Estamos en el tiempo adecuado. Colombia nos acaba de dar un gran ejemplo en un proceso que se convocó con 5 semanas de anticipación, con muchos más electores, en un proceso manual, en una situación geográfica más compleja que la nuestra, y fueron a un proceso electoral cuya respuesta era sí o no, igual que el referéndum revocatorio. ¿Qué pasa si no se da el revocatorio? En apenas una hora tuvieron el resultado electoral, en apenas 2 horas el presidente de la República reconoció los resultados, y yo creo que eso reconocimiento es un ejemplo, de lado y lado. Bueno, pero es un ejemplo. Hay reconocimiento en principio y luego hay un ataque sistemático a las instituciones como lo que ha ocurrido con la Asamblea Nacional. Yo no quiero ponerme escenarios en decir que el referéndum revocatorio no va, porque yo creo que al final ese es el escenario en el que quiere que el gobierno, que nosotros juguemos para desesperanzar a la gente. ¿En qué medida ustedes van a presionar con la calle? Bueno, yo creo que el 20% se convierte, el 26, 27, 28 de octubre, se convierte en una fecha vital para que el referéndum revocatorio se haga inevitable. Porque tú podrás imaginar lo que significa la movilización de millones de personas, supongamos 10 millones de personas en Venezuela, que durante 3 días están ejerciendo su derecho y presionando para que se les permita ejercer su derecho de convocar el referéndum revocatorio. Creo que el sistema que estamos haciendo, además de organización, de movilización popular, de veeduría internacional, de poder nosotros atender a toda esa gente y poder sistematizar nombres y apellidos de todas las personas que se van a acercar al proceso, va a ser muy importante para que esa movilización tenga un efecto de presión que sea inminente para que el referéndum revocatorio se pueda dar. De allí el miedo del gobierno y de allí la amenaza de actuar el Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en el bufete del gobierno. Se insiste en que el referéndum es imposible, técnicamente imposible realizarlo este año, hay que realizarlo en marzo, abril, quizás. Vuelvo con el caso de Colombia. No existe razón alguna, si los colombianos en 5 semanas pudieron hacer el proceso electoral en un proceso manual, si lo que dice Tibisay Lucena, que siempre se ha jactado y muy orgullosa. Es una institución del Estado. Claro, el Consejo Nacional Electoral, que muy orgulloso está. Una decisión de una institución. Pero no hay ninguna razón lógica, porque ella misma ha convocado elecciones, el Consejo Nacional Electoral ha convocado elecciones con 5 o 6 semanas de anticipación. Lo hizo 2 veces, cuando hubo el referéndum para la reforma constitucional, inmediatamente, un mes y medio después, hubo una elección similar para la reelección indefinida. Y cuando murió Hugo Chávez, en apenas 43 días convocaron un proceso electoral. Pero si además es cierto que tenemos el sistema electoral más moderno, el más eficiente, el más confiable y el más transparente, no podrán decirnos entonces que en 70 días después de haber recogido la firma no puede hacerse el proceso referendario, que es lo que está solicitando la gente para poder ejercer efectivamente un cambio de gobierno. Ahora, había algo que se me quedó en el tintero de lo que tú me decías, que era el tema de cuáles son las garantías que tiene quienes están en el gobierno si en Venezuela llega a haber un cambio. No me gusta a mí hablar ni de rupturas ni de salidas. Me gusta hablar de cambio porque creo que es lo que la gente está esperando. Y el cambio tiene que tener estabilidad en sí mismo. Y yo sí creo que en Venezuela tiene que haber un gran acuerdo nacional entre todos los factores que nos permita transitar una ruta donde, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, garanticemos que el país va a tener un camino y una senda de progreso para la gente, que es al final lo que debería ser el fin último de cualquier servidor público. No mantenerse en el poder como ha hecho el gobierno, tratar de convertirse en una hegemonía que, a pesar del daño que ocasionan, terminan generando
una suerte de falta de alternabilidad que le hace mucho daño al país. O sea, ese acuerdo, ¿quién puede ir a un acuerdo nacional si está en juego el pescuezo? Mira, Es decir, la salida. No puede haber un acuerdo nacional garantizando el término del periodo constitucional y la realización de las elecciones presidenciales. Eso podría entrar en la mesa de negociación. Mira, yo creo que ese acuerdo. Yo creo que tiene que haber garantías. Y que le permite incluso a la oposición ir consolidando posiciones, convertirse en una alternativa e incluso presentar las propuestas para superar la crisis. Yo recuerdo perfectamente, Oscar, una conversación que tuve hace algunos años con un diputado del oficialismo, de los más, de verbo más agresivo, porque llegaba a ser profundamente ofensivo. Y en una de las conversaciones él me decía, mira, Guanipa, si ustedes llegan al poder nos van a perseguir. Exacto. Y yo le decía a él, mira, si nosotros llegamos al poder, lo que vamos es a normalizar al país y nunca más nadie podrá ser perseguido por sus ideas. Y yo creo que eso tiene que ser un mensaje que tenemos que darle a todos los venezolanos, porque a veces algunos radicales de lado y lado, de aquel lado que tiene el poder, que utiliza ahora el SEBIN sin orden judicial y sin orden de fiscalía para perseguir a quien piensa distinto, entonces genera como una suerte de odio en algunos otros sectores que pretenden que cuando esto cambie debemos hacer lo mismo. Eso es un en peligro. una crisis como la que está teniendo Venezuela, entrar en un proceso de pase de factura es lo peor que le puede pasar a los venezolanos. Yo no creo en eso. ¿Y por qué no entrar en una fase de negociaciones que son prolongadas, complejas, y esperar las elecciones presidenciales del 2019? Porque la crisis, del social, 2018. Por dos razones. Primero, porque la crisis social, económica y política que está viviendo el país no aguanta. La gente está muriendo de hambre. ¿Y la oposición tiene la propuesta, la capacidad? Mira, nosotros tenemos un plan que hemos resolver. presentado al país cuando Enrique Capriles fue candidato, que fue un plan de toda la unidad. Para este proceso eleccionario también propusimos un conjunto de leyes que hemos venido desarrollando en esta Asamblea Nacional, y yo sí creo que nos está faltando poderlo dibujar claramente al país para que el país sepa exactamente a qué atenerse con los cambios que puede significar un nuevo gobierno. Pero que en todo caso, nosotros lo que sí no podemos, aunque exista un proceso de diálogo, aunque exista un proceso de reencuentro entre sectores que no han tenido comunicación, entre otras cosas por el verbo muy encendido y agresivo que viene desde el oficialismo, creo que, por supuesto, no podemos renunciar a que el cambio se dé. El referéndum revocatorio dejó de ser un instrumento de la oposición y es ya un instrumento de todo el pueblo venezolano que genera una esperanza dentro de un caos de vida que le está tocando vivir a la gran mayoría. Quiero que abordemos ahora el tema de la ley, del proyecto de ley o de la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Quiero referirme a la reforma de la Ley de Telecomunicaciones. ¿De qué manera esta nueva ley protege a los medios de los abusos y excesos de los gobiernos de cualquier signo? ¿De qué manera protege a la opinión pública? ¿De qué manera evita, como ocurrió con la vieja Globovisión, que los medios de comunicación se conviertan en partidos políticos e incluso en tribunal disciplinario de los dirigentes de oposición? Tú sabes muy bien la secuela que esa política de la vieja Globovisión le ocasionó al país y a la oposición. ¿De qué manera la ley protege a los medios y a la opinión pública? Sí, yo creo que el principal objetivo de esta ley para nosotros es proteger al ciudadano común en su derecho a tener libertad de expresión y libertad de información. Y que pueda ser el ciudadano el que decida, con el control del televisor y con el manejo del dial y la radio, qué ve, qué escucha, cuándo lo hace, y poderse fijar su propia opinión de lo que pasa en el país, en un país plural, donde hay diversidad de opiniones, y que cada quien decida cuál es el juicio que hace. Lo que hoy tenemos es que tal vez de una hegemonía comunicacional que en algún momento existió privada, pasamos a una hegemonía comunicacional del Estado, donde el gobierno decide qué ves, cuándo ves, que tiene un poder para chantajear a los medios de comunicación y para obligarlos
en cuanto al contenido y en cuanto a su permanencia en el tiempo. Y esto genera un daño muy grande, porque empieza la autocensura que vemos nosotros en cualquier cantidad de programas de radio, y empieza la anarquía también. ¿Medios comunitarios cómo entran? Bueno, en los medios son comunitarios evaluados? hemos sido criticados en la ley porque le damos un contenido muy importante al medio comunitario. ¿Cuál es el sentido del medio comunitario? Que puede impactar en la calidad de vida de quienes están en un entorno y que puedan ser la voz de una comunidad que puede organizarse para ayudar a mejorar sus problemas. ¿Están garantizados? Entonces tienen que estar garantizados. Yo creo profundamente en los medios comunitarios, pero creo en los medios comunitarios no politizados, sino que tienen un servicio social a la comunidad, que tienen un espectro y que tienen un radio geográfico determinado. Porque un medio comunitario que tiene un alcance nacional, como ha querido hacer el gobierno ahora, no es un medio comunitario, porque no deja de tener la particularidad que tiene una comunidad que de repente no tiene agua o que de repente es una comunidad indígena. Esas particularidades hay que cuidarlas y yo creo que hay que profundizar los medios comunitarios, pero también hay que darle estabilidad a los medios independientes. Y tenemos el problema de 82% de emisoras de radio que no tienen la habilitación adecuada, que es el nombre que se le da al permiso, sencillamente porque el gobierno no ha querido renovar. La ley garantiza las concesiones a todo aquel que la haya pedido en su momento y el gobierno aún no le haya respondido. Como es el caso de Globovisión, por ejemplo, que tiene también, como la mayoría de las emisoras, hace más de un año, pidió su renovación, cumplieron con todos los requisitos de ley y el gobierno no les ha dado respuesta. Pero además, a los medios ya establecidos, que se les da, como ha pasado en otros canales privados, por 3 o 4 años la concesión. ¿Cómo haces tú, Oscar, para una concesión de 4 años, generar la inversión tecnológica necesaria para que tú puedas adecuar tu canal a los estándares internacionales y a los estándares modernos? La ley entonces garantiza el pluralismo, la diversidad. Garantiza la diversidad, garantiza el pluralismo, garantiza la estabilidad, garantiza la democratización de los medios. Y garantiza también que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se convierta en un ente técnico y no político como hoy está. Cambia la correlación y su composición, que aunque es nombrada por el presidente, debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. A mí me interesa defender la pluralidad de la información y me interesa defender al ciudadano común en su derecho a escoger qué ve, qué escucha y a poder hacer su propia opinión de las distintas voces que se escuchan. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muchas gracias a ti, un placer estar en tu programa. Y ahora las conclusiones. Cada vez es más evidente la necesidad de concertar un proceso de negociaciones entre el gobierno nacional y la oposición que ofrezca todas las garantías necesarias para la convivencia, la cohabitación y la alternancia, sin perseguidos ni perseguidores, sin violencia y sin exclusiones. Una mesa de negociaciones que promueva la paz, la estabilidad social y política y la superación de la crisis económica. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Schemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.